Bienvenidos a Al Día con Su, Español en Contexto, donde las noticias cuentan historias, la cultura nos conecta y el español cobra vida. Soy Su y te acompaño a descubrir cómo se vive y se comunica en el mundo hispanohablante. Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un capítulo más de Español en Contexto. Mi nombre es Su y hoy vengo con una historia que es muy personal, es mi experiencia en Argentina, con sus costumbres, con su cultura, con su forma de hablar, su variante lingüística. Así que bueno, les voy a contar un poquito cómo fue todo el proceso, ¿sí? Cuando yo pensaba en venir a Argentina, yo recuerdo que lo primero que sentí fue mucha emoción. Yo crecí escuchando telenovelas como chiquititas y en mi adolescencia Patito Feo, por ejemplo, y sé que conocía su pronunciación, conocía su acento, más allá de que no entendía algunas palabras, por el contexto sí lo hacía. Entonces me emocionaba mucho porque era un acento, una variante muy diferente, ¿no? Entonces, cuando vine por primera vez a Argentina fue en el 2015. Vine como turista y me parecía que toda la gente era muy culta y muy habladora. Me sorprendía la facilidad con la que conversaban, cómo opinaban y defendían sus ideas. Y además eran increíblemente simpáticos con los extranjeros, o por lo menos en mi caso personal. Muchos me contaban que conocían Venezuela porque habían visitado Isla Margarita, que fue conocida en su momento como la perla del Caribe. Era muy turística y muy visitada por los argentinos. En el 2016, bueno, ahí ya tomamos la decisión de mudarnos, todo cambió, ya no era solo una turista, era migrante, era residente, y ahí empezó la verdadera experiencia. Recuerdo perfectamente mi visita a la verdulería. Ahí entendí que no solo estaba en otro país, ahí también entendí que yo percibía mi idioma como otro. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque en Venezuela a la lechosa acá se le llama papaya, a la parchita maracuyá, a la patilla sandía. Eso entre tantas otras frutas y verduras que cambian de nombre. Yo conocía, con lo que yo conocía como normal, porque era mi variante, era la variante con la que crecí, el acento, la pronunciación y los modismos con los que crecí, bueno, pertenecían a una variante distinta a la variante rioplatense, que si hoy lo tomamos en cuenta, los nombres de estas frutas pertenecen más a una variante más estándar. Pero en ese contexto de la verdulería descubrí que habían muchas palabras que podían cambiar radicalmente, y no solo de la verdulería, muchos otros. Pero en ese momento, por ejemplo, la palabra concha, que en Venezuela es la cáscara de una fruta, por ejemplo la banana o la naranja, le sacamos la concha. En Argentina, concha significa la zona íntima de la mujer. Entonces ahí yo no solamente me sentí incómoda, sino me sentí avergonzada porque entendí que mi variante podía tener palabras que se malinterpretaran o que se tomaran con otro sentido, ¿no? Entonces ahí dije, ok, esto es más que solo ser extranjera de país, ¿no? Esto lo sentí como ser extranjera de idioma también. Sentía que era muy delgada la línea entre ser malinterpretada, ¿no? Hubo otras palabras como por ejemplo cholas o chanclas, que acá son ojotas, franela, que en Argentina es remera, y por ejemplo franela acá es un trapo para limpiar.
Entonces era como estar en un constante juego del gato y el ratón, ¿no? Todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo adaptándome. Y acá yo siento que me puedo comparar, no sé si comparar porque la línea es muy amplia, ¿no? Pero puedo entender a mis estudiantes de Brasil, por ejemplo, porque hay palabras tan parecidas que tú dices, esto es español o es portugués o es portuñol. Y claro, fue difícil para mí, que vengo del mismo idioma español, no podía comunicarme y estaba perfecto, podía entender, podía ver, podía entrar en contexto, pero no dejaba de estar atenta porque, claro, siempre preguntaba qué significan estas palabras, qué significan estas frases, estas expresiones. Y bueno, fui conociendo y desbloqueando niveles, ¿no? Hasta que llegué al lunfardo. El lunfardo argentino es maravilloso porque es una mezcla del español con el italiano, entonces forma parte de la cultura y de la identidad argentina. Por ejemplo, empecé a aprender palabras como laburo, fiaca, bondi, mozo. Yo tenía una jefa en su momento que me decía, sos un cachivache. Y yo decía, cachivache, suena muy lindo, pero ¿qué es cachivache, no? Entonces, así fui aprendiendo como mina, guita, quilombo, que en Brasil sé que tiene una connotación un poco más negativa. Y bueno, fui construyendo un nuevo idioma dentro del mismo idioma, ¿no? Pero esto no solo me permitió que el argentino me entendiera, sino también me permitió entender al argentino, ¿no? Empezar a entender no solo cómo hablaban, sino cómo vivían, cómo expresaban sus sentimientos, sus emociones y su demostraciones de cariño. Algo que me impactó mucho fueron sus rituales, por ejemplo, el ritual del mate, que es una bebida, una infusión caliente que se comparte entre una, dos o muchas personas. Tiene muchos pasos, mucho protocolo, porque no es simplemente cebar mate, que es preparar mate, sino tiene una técnica para que sea un buen mate. Entonces, eso, pero también el asado, que no es solo carne y fuego, el asado es un encuentro, es unas reuniones, es mucho más que solo comer. Las cenas tarde, pero abundantes. Y esas combinaciones que solo tienen sentido en Argentina, como la pizzanesa, por ejemplo. También descubrí algo profundamente increíble del argentino, ¿no? Que es el amor por su identidad y que pienso que muchos deberíamos tener. El amor por su país. Yo creo que eso tiene que ver con un juramento a la bandera que ellos hacen cuando son niños entre 9 y 10 años aproximadamente. Se reúnen en un encuentro casi magnánimo. Es un gran evento con protocolos. Muchos niños se reúnen en el mismo lugar, pero otros tal vez dentro de su escuela. Lo importante es que ellos cantan el himno a su bandera y le prometen lealtad a sus colores, a su historia, a su bandera, a su país. Y cuando yo vi esto, sentí como un fervor, una emoción muy fuerte, se me erizó la piel, porque eran niños jurando amor a su bandera y a su patria, por lo tanto, ¿no? Entonces ahí yo entendí algo, que es que los argentinos pueden quejarse de muchas cosas, de todo. Se pueden quejar incluso de otros argentinos, pero nunca vas a escuchar a un argentino quejarse de ser argentino. Así que eso me encantó, me encanta mucho la forma en que defienden su amor por su patria.
y que va muy ligado con otras culturas, porque cuando yo llegué, yo sentí la aceptación. En mi caso particular, habrá compañeros o compatriotas que tendrán cada uno su propia historia, pero mi historia fue entender que otro acento no me hacía menos, al contrario, me hacía interesante, me hacía especial. Entonces, lo que sí fue diferente fue la forma en que ellos se comunican. Muchos dicen que los argentinos son soberbios, yo creo que es algo más cultural y que se diferencia un poco de otros países hispanohablantes. Y es que son más directos, dicen lo que piensan o lo intentan, no dan tantas vueltas, hablan directo y no les pesa decir que no cuando algo no les gusta. Pero no es algo personal, no es algo directamente contra ti, es simplemente que son más directos. En Venezuela muchas veces evitamos decir la verdad para no ofender y buscamos excusas. Acá no. Acá se valora mucho la honestidad, obviamente, con respeto, ¿no? Bueno, yo llegué cuando tenía 24 años y con una mentalidad muy diferente a la que tengo hoy en día, obviamente. Pero me permití aprender, escuchar, entender su historia, que es una fuerte historia y que es muy triste también, pero de mucha resistencia. Y eso se refleja en muchas cosas, ¿no? En su música, en el amor por su fútbol, en su forma de hablar. Pero su música, por ejemplo, ellos viven con mucha pasión todo, me parece. Hubo una época, después de la guerra de las Malvinas, no hubo una prohibición, pero hubo una reducción casi total de todo lo que era emisoras y música en inglés. Entonces, como ya había menos y cada vez menos y había más restricciones para escucharla, los argentinos crearon su propio rock nacional. Y esto es muy interesante porque aman mucho su música, aman mucho su rock. Son conocidos como los más alocados, el público más alocado en los conciertos, dicho por muchas bandas de rock y muchos cantantes. Así que para mí Argentina es sumamente variada y los argentinos son sumamente apasionados por lo suyo. Yo tengo dos frases que se las voy a contar al final del video que significan, pero la primera es que hay cosas que no les puedo contar porque no las van a entender y la segunda es Francia. En esto les puedo contar que cambiar de país no significa cambiarlo todo, pero sí significa cambiar de mirada, aprender a ver, aprender a escuchar, aprender a experimentar lo que hay a nuestro alrededor desde otro punto de vista es importante porque es adaptarse a una inmersión no solamente lingüística, sino también cultural y social. Y algo muy importante que aprendí en este proceso es que no es una pérdida de identidad, es un enriquecimiento, es sumar capas, es ampliar tu mundo, es darte la oportunidad de ser un poco más flexible, más consciente y apreciar lo que otras culturas te ofrecen, ¿no? Pero es muy interesante, tengo una historia en Argentina de muchos años, ha sido un país maravilloso que ha aceptado, no todos obviamente, no puedo generalizar, pero el amor que los argentinos le dieron, por lo que yo he escuchado a muchos venezolanos, es maravilloso. Y es interesante que yo no tuviera que esconder mi acento o que tuviera que encontrarme desde la negación de mi identidad para adaptarme a la nueva. No, acá puedes vivir hablando como quieras mientras te puedas dar a entender y puedas entenderlos. Es un mundo de experiencias, ¿no? Para cada persona de forma diferente.
Entonces, bueno, este es un breve repaso de lo que es Argentina para mí, de lo que son los argentinos, desde mi experiencia, desde mi historia, desde mis ojos. Y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez viviste en otro país? ¿Tuviste una experiencia que te haya marcado? ¿Hubo algo que te sorprendió, que te hizo sentir extranjero en tu propio idioma, si hablamos en tu propio país, por ejemplo? Porque eso es importante. Las variantes cambian de país a país, pero también pueden cambiar de estado en estado dentro de tu propio país, ¿no? Entonces, ¿hubo algo que te hizo sentir extranjero en tu propio idioma? Eh, y bueno, me encantaría leerlos o escucharlos. Así que nos vemos en otro capítulo de Español en Contexto. Adiós.